En este vídeo vamos a ver algunas indicaciones sobre cómo dar nombre a los archivos y la estructura que podríamos darle a nuestras carpetas. El vídeo original fue creado en inglés por Shifa Mulumba y esta es su traducción al español. En los objetivos de este vídeo es que al final de esta sesión usted debería ser capaz de desarrollar una convención de nomenclatura consistente para archivos y carpetas y elegir nombres apropiados para carpetas, archivos, hojas de trabajo, hojas de cálculo, etc. Veamos un poco la motivación. Nos puede haber pasado a menudo que no encontremos un archivo o un documento porque no recordamos exactamente cómo lo nombramos, qué nombre le dimos. O un archivo con un determinado nombre no sabemos qué contenido tiene. ¿M? Y no sabemos qué tenemos en nuestras carpetas a veces y no entendemos muy bien hasta que no abrimos los archivos o no sabemos exactamente dónde los pusimos. Por esta razón es importante aprender convenciones de nomenclatura y organización de los nombres estandarizados de los archivos. ¿Y por qué es importante organizar los archivos, darles unos nombres coherentes, organizar las carpetas? Pues básicamente porque esto al final nos acaba ahorrando tiempo y almacenamiento. No tenemos duplicados, por ejemplo. Previene la pérdida de datos y facilita la colaboración eficiente con los colaboradores porque todo el mundo comparte los mismos criterios a la hora de nombrar los archivos y de saber qué información hay dentro de cada uno de los archivos. Y finalmente facilita la conservación y la reutilización más adelante, nuestra parte o parte de otros, de información, de datos, de documentos, etc. Bien, es importante nombrar archivos de manera descriptiva, de manera que describan el contenido que contienen. Esto es una parte importante para la organización, el intercambio y el seguimiento de distintas versiones en documentos, en archivos. Mantener los datos, los archivos, los documentos organizados durante la investigación es una parte clave en la gestión de datos e información. Al nombrar y organizar nuestros documentos es necesario tener una convención de nomenclatura adecuada que refleje cuál es el contenido del archivo en su nombre y cómo se relaciona el archivo con otros archivos. Ah, Como regla general, los nombres de los archivos siempre deben ser únicos para facilitar la identificación por parte de aquellos que puedan tener interés en este archivo. Interés ahora o más adelante en el futuro. Entonces, estamos hablando de convención de nomenclatura. ¿Qué es esta convención de nomenclatura? Pues es básicamente una forma consistente y clara de crear nuestros nombres de archivo, y por archivo entendemos cualquier tipo de registro electrónico, para que nosotros, y nosotros incluye tanto a nosotros que estamos generando los datos como con los que estamos trabajando o con los que podemos trabajar en el futuro o en el futuro pueden estar interesados en ellos, podamos identificar fácilmente el contenido de estos archivos. Una consideración que parece obvia es que de manera natural los archivos y las carpetas nunca están vacíos, excepto en el momento en que los creamos, pero a partir de ese momento contienen información. Los archivos contienen información y las carpetas contienen archivos. Esto implica que podemos perder fácilmente información descriptiva importante para el archivo que está contenido en la estructura de carpetas. Tenemos que tener en cuenta si un archivo, el nombre de un archivo es, nos da toda la información dentro de la estructura de carpetas, o si lo sacáramos de esta estructura de carpetas, seguiría teniendo toda la información importante. Ah, si, por ejemplo, los códigos de ubicación, los códigos de los nombres de los proyectos, el año, muchas de estas cosas son importantes. Vamos a ver un ejemplo. Este nombre, contrato final borrador 2018.docs. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, está diciendo bastantes cosas. Primero, una cosa que veremos a continuación, tiene una serie de características interesantes. Por ejemplo, el uso de mayúsculas o el guión bajo para separar palabras. Tiene el año también, por lo tanto, esto nos ubica fácilmente el año. Ah, pero, ¿qué más? ¿Tiene algún punto negativo?
por ejemplo, en el año 2018, solo firmamos o solo tuvimos este contrato o podíamos tener más. Si tuviéramos más, esto sería ambiguo. Este archivo, dentro de una estructura de carpetas con el nombre, bajo el nombre del proyecto, probablemente tendría sentido, porque dentro de ese proyecto, este es el contrato final borrador del año 2018. Pero si tenemos nuestra estructura de carpetas organizada por otro criterio, este nombre de archivo no nos diría mucho y hasta que no lo abriéramos no sabríamos exactamente cuál es el contenido ni a qué contrato se refiere. Por lo tanto, este archivo dentro de una estructura de carpetas podría tener mucho sentido, dentro de otra podría tener muy poco y necesitaríamos añadirle información al nombre del archivo para que fuera claro y no ambiguo y supiéramos qué es lo que contiene solo viendo el nombre del archivo. Bien, vamos a ver algunas reglas comunes para la convención y organización de los ficheros. Primero, es importante definir explícitamente, es decir, poner por escrito básicamente la convención de nomenclatura que vamos a utilizar y ponerla por escrito en el plan de gestión de datos. Desarrollemos una convención de nomenclatura coherente a la que se ciña y sea compatible con las computadoras. Y esto vamos ahora a ver algunos ejemplos, algunas ideas claras de qué entendemos de que sea compatible con las computadoras. Evite nombres largos. Utilicen nombres leíbles por humanos, es decir, no una cosa que sean siglas, que sean letras sin ningún tipo, como un password, por ejemplo, como una contraseña, que tienen que ser cosas difíciles de leer. No, esto queremos que sea una cosa fácil de leer y de interpretar. Que sean cortos y descriptivos, que den una indicación de cuál es el contenido del archivo. Si en el nombre del archivo va a usar fechas, es muy recomendable utilizar el formato ISO. Este formato guarda los primeros 4 dígitos para el año, los siguientes 2 para el mes y los siguientes 2 para el día, separados o no por guiones. Por ejemplo, estamos grabando este vídeo el 22 de mayo de 2023, tendríamos como formato para la fecha 2023 05 22, 05 para el mes de mayo. 0 es importante porque estamos guardando los dos dígitos para el mes. Evite caracteres y espacios especiales y en su lugar utilice mayúsculas y guiones bajos como hemos visto en el ejemplo del contrato final, borrador 2018. Por ejemplo, evitar acentos, evitar apóstrofes, evitar la letra ñ, evitar la cedilla, evitar todo este tipo de letras que no sean internacionales, digamos, que no sean reconocidas en todos los alfabetos y con todos los teclados. Organice los archivos en directorios, en carpetas y subcarpetas cuando sea necesario, que sigan también, en este caso, un patrón coherente. Evite la utilización de nombres personales. Normalmente es mejor que contengan otra cosa que nombres personales. Y mantenga metadatos efectivos. De metadatos discutimos en otro sitio, en otra sesión, en otro vídeo, pero es importante resaltar aquí que la utilización de metadatos es importante porque dentro de un tiempo nosotros mismos podemos haber olvidado completamente qué es lo que contenía ese archivo. Y si lo compartimos con colaboradores, con gente de fuera de nuestra organización o en el futuro alguien va a reutilizar esa información, esos datos, es importante que tenga toda la información a su alcance. Si se le ocurre alguna más, que posiblemente la haya, póngala en los comentarios o en el foro de discusión. Algunos elementos que pueden complementar y que pueden ayudar a incluir en este nombre de archivo y pueden complementar y ayudar a que sea más legible, que sea más fácil interpretar qué es lo que contiene. Utilizar la fecha. Fecha en la que se creó el contenido del archivo o en el que se modificó. Y hemos visto que el formato ISO, que incluye 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día, es una buena forma de hacerlo.
Sí, hay muchas maneras de organizar nuestros ficheros. Podemos organizarlos por nombre, los podemos organizar por fecha. Si creemos que es una buena idea organizarlos por fecha, entonces podemos poner el nombre de la fecha al principio del nombre del archivo, de manera que la computadora ya lo ordenará por fecha. Poner la fecha al frente facilita la ordenación asistida por computadora. Nombre o código del proyecto. Esto es importante si estamos trabajando en más de un proyecto, y esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo del nombre del contrato final borrador 2018. El nombre de la organización, si este documento va a estar compartido con gente que es de fuera de nuestra organización, pues es importante que contenga también el nombre de de la organización. O la ubicación, si estamos trabajando en distintas zonas, pues algo que nos indique a qué ubicación geográfica se está refiriendo ese documento. Por ejemplo, Uganda, Kenia, Tanzania, utilizar los códigos del país en el nombre del fichero. Y muy importante, el control de versiones, utilizar el número de versión. Nosotros creamos un documento y después de este documento lo vamos compartiendo, lo vamos mejorando, a lo mejor solos, a lo mejor en colaboración, y por lo tanto mantener el control de versiones es importante. Incluir siempre la versión del archivo que se está trabajando para evitar confusiones y poder realizar el seguimiento de los cambios realizados en sus documentos. Por ejemplo, B1, B2, B3, etc. Se podría incluir la etapa del documento, si estamos en la etapa de borrador, si estamos en la etapa final, pero evitar utilizar final como número de versión, porque difícilmente el primer final acaba siendo el último final. Y entonces tenemos final, 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 este sí que es de verdad el final, y cosas de estas que no ayudan a mantener un criterio coherente. Y si se le ocurre alguna más, pues de nuevo compártala en el foro de discusión o en los comentarios. Vamos a ver un ejemplo que podrían utilizar como ejercicio para practicar la convención de nomenclatura. ¿Cómo adaptamos una convención de nomenclatura y nos ceñimos a ella en nuestro quehacer diario? Ejemplo, busca un grupo de archivos que necesiten una convención de nomenclatura adecuada. Averigua 3 cosas importantes que necesitas saber sobre cada uno de los archivos para reconocer el contenido solo por su nombre, para darles un nombre basado en estos 3 criterios que nos definen perfectamente el contenido del archivo. No tiene que ser complejo, pero tiene que ser consistente. Por ejemplo, poner la fecha al final o ponerla al principio o ponerla en la mitad, pero siempre de la misma manera. Poner el nombre del proyecto o no ponerlo, poner el nombre de la organización o no ponerlo, pero siempre utilizarlo de la misma manera. Y compártelo con sus colegas y quizá inclúyalo en su plan de gestión de datos del proyecto. Bien, una vez hemos visto la nomenclatura para los archivos, vamos a ver la estructura de carpetas. Piense en atributos importantes de sus archivos de forma lógica y sencilla. ¿Qué estructura, cómo quiere organizarlos, cómo quiere ordenarlos? No hay una manera única. Ah, lo podemos hacer de muchas maneras distintas y, por lo tanto, hay que pensarlo antes y entonces ceñirse a ello. Que sea lógico y que prevea un poco lo que va a ocurrir en el futuro próximo. Podemos tener el nombre del proyecto, después como subcarpetas las fases del proyecto, fase inicial, fase de definición, fase de bibliografía, datos, análisis, reportes, y dentro de uno de estos, pues reportes en español, en inglés, o dentro de, no sé, de la bibliografía, pues por distintos temas que, que, ah, que utilizaremos durante el proyecto. Los carpetas, archivos en diferentes niveles, podemos tener diferentes subniveles, agregan organización adicional a sus archivos. Por ejemplo, decimos proyecto, reportes, y dentro de reportes, reportes en español y reportes en inglés. O por fecha, o por años, o reportes, nombre del proyecto,
reportes en el 2020, 2021, 2022, 2023 y dentro de esto quizá pues, reportes en español y reportes en inglés si hace falta. Es decir, darle una estructura coherente. También es verdad que es importante evitar que sea muy compleja y que tenga muchísimos subniveles la carpeta principal. Ah, Cuando nos fijemos en el contenido, en los documentos que contiene una carpeta, nos veremos cómo se relacionan con estas, cómo lo hacemos esto. Una cosa importante es que si usted duda dónde guardar un archivo o si un archivo lo podría guardar en más de un sitio, es que quizá hay que revisar la estructura de carpetas que hemos creado. Y igual que con los nombres de los archivos, las opciones no son únicas, hay muchas maneras distintas de hacerlo. Tenemos que ver una que sea coherente, una que, en este caso, que contenga la información de manera jerárquica y algo que tenga sentido para nosotros. Finalmente, aquí tienen una serie de recursos que también encontrarán en el sitio del curso ah, para complementar todas estas cosas que hemos estado viendo en el, en el, en el vídeo. Muchísimas gracias.